Muy buenas noches, estimados televidentes. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. Está con nosotros el doctor Alberto Samuel Soria Arce, con el que vamos a conversar alrededor de la universidad, el tema universidad. Doctor Soria, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, las gracias las doy yo por invitarme a este prestigioso programa, Silvano. Y estoy pues a tus órdenes para conversar acerca de la universidad de hoy y de la universidad de ayer. Bueno, tiene razón. Doctor Soria en 2 meses va a cumplir 78 años. Estuvo en la Universidad Mayor de San Simón desde 1959 como estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y como docente a partir del año 1966. Doctor Soria, para empezar, ¿cuál es su formación? Bueno, como todo boliviano procedente del campo, yo estudié en una escuela de Santibáñez, de mi pueblo. Después me vine al colegio, al instituto, primero al Colegio Nacional Sucre, luego al Instituto Americano, y de ahí egresé el año 1968. Después decidí estudiar Derecho y me presenté al curso vestibular que se dictaba por ese entonces. Era Historia de las Ideas Políticas, que lo conducía el doctor Ricardo Anaya, un conocidísimo hombre público en nuestro país. Vencí el examen, empecé a estudiar Derecho y de ahí opté una beca a la entonces Unión Soviética, a donde viajé el año 1960 y estudié Economía y Planificación durante 6 años. Estuve en principio en la Universidad de la Amistad de los Pueblos, de ahí pasé a la Universidad Lomonosov, que es la universidad más prestigiosa de la URSS y todavía ahora de Rusia, de la Federación Rusa. De ahí regresé acá el año 1965 y al mes de que llegué, el doctor Ricardo Anaya me invitó a ser docente de Historia del Pensamiento Económico y Teoría Económica. Acepté la invitación y el año 1969 me presenté al examen de oposición y de competencia. ¿Por qué esto? Explico que tú tenías que desafiar al profesor y vencerlo para poder entrar. No era simplemente un examen de competencia. En economía, esas cátedras, y en Derecho, economía política. Estuve de docente hasta el año 1971, hasta la intervención de Banzer, donde fui echado prácticamente a patadas de la universidad por mis, digamos, por mis ideas progresistas de cambio, y tuve que exiliarme en Chile, donde trabajé en la Universidad Técnica del Estado, que ahora se llama USACH, en Santiago, y al mismo tiempo hice la maestría en la Universidad de Chile de Administración de Empresas, Mención Finanzas. Bueno, a la caída de Allende tuve que escapar a Venezuela porque quise volver a Bolivia y el gobierno de Banzer me dio una visa nada más de 7 días para estar aquí. Bueno, aproveché para jurar como abogado porque había terminado antes del 71 la carrera de Derecho. Y de ahí me tuve que ir nuevamente a Venezuela, donde estuve casi 20 años. Ahí hice un doctorado en la Universidad Central de Venezuela y aproveché también para volver a Moscú y hacer la maestría en planificación en la universidad, en el Instituto Plejano de Moscú. De ahí regresé acá, bueno, era muy amigo del rector de Univalle y él me propuso ser decano de la Facultad de Ciencias Sociales, donde estuve 5 años, director de posgrado. De ahí pasé a la Universidad Privada Boliviana, la UPB, donde también fui director de posgrado. Bueno, recuperé algunas cátedras aquí en San Simón, pero nunca hice el trámite como algunos hicieron, que después de muchos años reclamaron la titularidad. A mí me pareció inmoral, después de 25 años no podía hacer eso, así que entré como profesor de temporario hasta el año 2010, donde me jubilé como docente de Historia del Pensamiento Económico. Doctor Soria, qué recorrido, ¿no? Sí. Toda una vida profesional y académica dedicada o vivida en la universidad, particularmente también en la Universidad Mayor de San Simón. Recordar que actualmente es coordinador del programa de posgrado en Ciencias Económicas en su primera versión. Doctor Soria, a ver, con tantos años y un panorama amplio en el que usted ha vivido, ¿qué es lo que salta a la vista si fuéramos confrontando la universidad de ayer y la universidad de hoy?
Mira, lo que a mí me provoca una reacción inmediata es la falta de entrega de todos en la universidad. Bueno, de la gran mayoría, como dijo algún autor, siempre hay excepciones, que si no hubieran excepciones esto no marcharía. De falta de compromiso de docentes, estudiantes, de todo el mundo, con el país, con la sociedad boliviana, con el pueblo de Bolivia y con la misma universidad. Pareciera ser que el modelo neoliberal que se implementó sobre la base de la intervención militar de este avance al presente, bueno, hasta que recobramos la democracia en el año 1982, parece que le castró la mente de los docentes y de los estudiantes, porque cuando yo estaba había una confrontación ideológica permanente, pero con altura, ¿no es cierto?, con argumentos. Las clases eran realmente polémicas, ¿no?, en todas las facultades. Y ahora que se está implementando un nuevo modelo basado en que los estudiantes, a través del sistema de competencia, tienen que crear sus propios constructos, pareciera ser que más bien hemos vuelto a la clase esa magistral donde el profesor es el único que habla y los demás no hacen nada. No veo esa dinámica que debiera existir en toda universidad, porque lógicamente la confrontación de ideas es lo que permite el progreso de los países y de los pueblos. Y la institución llamada a realizar ese trabajo es justamente la universidad, y de esa manera, en la búsqueda de la verdad, propone los resultados de sus investigaciones en el campo de la tecnología, del derecho, de las ciencias sociales, de la economía, etcétera, etcétera. Yo te refiero a una cosa: en la década del 60 y antes, prácticamente del 50, todavía una universidad muy tradicional, la Universidad de San Simón especialmente cumplió un rol de orientador de la sociedad boliviana, y te señalo algunos hitos. El doctor Arturo Orquídez Morales, que fue rector de esta universidad reiteradas veces, fue quien presidió la Comisión de Reforma Agraria, redactó el decreto de ley de reforma agraria que se promulgó en Ucurreña el 2 de agosto del año 1953. Y después también destacados docentes de esta universidad participaron en el decreto de ley de nacionalización de las minas, de la reforma educativa, del voto universal. No te olvides que antes en este país no votaban ni las mujeres y los campesinos, o sea, la gran masa de la población. Entonces, en todo eso participó nuestra universidad. Y en la década del 60, lo que hizo esta universidad, el año 1967 prácticamente, si quieres tú, trazó el camino por donde debía seguir la política hidrocarburífera. Se hizo el foro Gas y Petróleo, donde participaron René Zabaleta Mercado, participaron Almaraz Paz, Marcelo Quiroga Santa Cruz, hasta el presidente René Barrientos Ortuño vino aquí al foro, o digo al auditorio donde es ahora Humanidades y funcionaba la Facultad de Ciencias Económicas, a dar su propuesta. Y de allá se sacó la resolución de que este país debía recuperar sus recursos naturales, hidrocarburíferos, mineros, etcétera, etcétera, y debía proceder a su explotación mediante empresas públicas. Y propugnó la creación de YPFB. Y el año 1969, justamente entonces, en septiembre, se produjo la nacionalización de la GALF, siguiendo esa política hidrocarburífera. Y todo lo que se hizo, la construcción de los gasoductos, todo, prácticamente hasta la ley de hidrocarburos, es lo que se hizo en esta universidad. Bueno, ¿qué pasa ahora? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? Evidentemente se ha recuperado la democracia en el año 1982, pero no se ha vuelto a ese debate ideológico, doctrinal. No hay esa confrontación, hay un importantísimo, pareciera ser que todo el mundo lo que quiere es, como decía Gustavo Rodríguez Sostre alguna vez, estamos dentro del pacto de la mediocridad. Unos hacen que estudien, los otros hacen que enseñen. Y ahí están los resultados, pues, que no tenemos, digamos, esa orientación a la sociedad. Yo siempre me pregunto, ha habido la guerra del agua, la guerra del gas, etc. La universidad ha dado una solidaridad a esos procesos, pero casi indirecta. Pero en ideas, ¿dónde? ¿Dónde está? Y peor todavía, cuando se inicia el proceso de cambio en el 2006, ¿qué hemos hecho sobre la Constitución? ¿Ha habido algún proyecto de alguna universidad? De nuestra universidad no ha habido nada, absolutamente.
Algunos, como yo, por ejemplo, hemos sido una especie de facilitadores a los asambleístas en Sucre y en Oruro, pero no ha habido pues una orientación de la universidad. Yo les preguntaba, ¿y por qué no hacemos eso? No, bueno, que esto es su función, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser su función? Otra cosa le pregunto, ¿qué ha hecho nuestra universidad sobre la ley de hidrocarburos? Nada. Han sido gente, digamos, comprometida con el país que ha elaborado esa ley y hemos podido hacer el referéndum, ¿no? No te olvides que esa ley ha sido promulgada por Armando Bacardíes porque el presidente Carlos de Mesa no se atrevió a firmar. Y sobre esa base es que el MAS llevó adelante lo que llama la nacionalización de las minas, que no es sino una compra de acciones utilizando la normativa del Código de Comercio, ¿no? Y lo que hay que rescatar es que supo sí negociar para obtener, ¿no? Como nos dicen, el 82% ahora para el Estado y el 12% para el... No es así, al revés era antes, es cierto, era 82% para las petroleras y 12% para el país. 18% para el país. Ahora es 50-50 en la mayoría de los casos. Hay excepción, 82%. Entonces, no hemos dicho nada. Se propuso cuando estaba antes de Juan Ríos estaba de rector el Franz Vargas, se propuso la creación de un instituto del gas, porque realmente sabíamos que el país era gasífero antes que petrolero, y tampoco hicimos nada. Entonces, yo no veo esa orientación indispensable que debe ser la universidad, pero para eso hay que pensar. Como decía algún autor popular en Italia, lo más difícil en esta vida es pelarse el coco, pero no es pelarse el coco como yo para ser calvo, sino pensar, crear ideas, investigar, innovar, etcétera, etcétera. Ahí te pongo, todos nos lamentamos que el deterioro del área rural en el Valle Alto, la salinización de los suelos, etcétera. ¿Y qué ha hecho tecnología? Porque no ha creado herramientas para esos cultivos, abonos, sistemas de riego, irrigación, etc. Entonces, yo estoy hablando con un técnico israelita porque entre mis aventuras también estuve en Israel, en el kibutz, en Galilea, y en Beersheba, allá al sur, en el desierto. El Valle Alto es un lago, digamos, al lado del desierto. Del Negev, ahí, pero ahí se producían naranjas, se producía todo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que en nuestro retraso también están presentes los factores de carácter internacional, pero no tenemos que simplemente decir que el imperialismo, no, tenemos que derrotar también al imperialismo como lo han hecho muchos países, ¿no es cierto? Y eso se va a dar cuando realmente en la universidad haya entrega, digamos, por los intereses del país, por su crecimiento, por su desarrollo, por la preservación ecológica, etc. Pero yo la verdad puedo darme la libertad de hacer unas críticas porque ya no soy profesor activo, ya no me pueden echar ni cosas parecidas, ¿no? Entonces puedo decir mi verdad y pienso que es así. Bueno, muchas cosas, doctor Soria nos haya anticipado. Y vayamos un poco tratando de resumir algunos aspectos brevemente. A ver, mucho se habla de que la academia es importante para el desarrollo de un país. Es cierto, es importante, pues no podemos negar, ¿no? Porque, como te digo, debe ser orientadora del desarrollo no solo económico, sino también social, de la cultura, del comportamiento social, etc. Pero no podemos, digamos, como hacemos a veces aquí, esperar que fluya la abundancia de recursos, que también han fluido a San Simón. Si yo te contara, el año 1967, esta universidad casi se paraliza por un debate si aceptaban o no un crédito de $500,000 del BID. Ahora $500,000 creo que no alcanza para la nómina mensual, ¿no es cierto? Pero con esos recursos se trabajaba. Entonces, en cambio, ha habido el IDH para la universidad. No se ha manejado correctamente, no se ha dedicado a la investigación, por una falsa apreciación de lo que es la investigación y de lo que son sus resultados en el mediano y en el largo plazo. La investigación no es pues de carácter coyuntural, no se ve como una choricería que metes la carne, la mueles y sacas los chorizos, no, eso va en el mediano y largo plazo, ¿no es cierto?, dándole base científico-técnica al país. Entonces no hay que esperar pues, esa abundancia de recursos que se ha tenido también en el país hasta el año 2014, desde el año 2006, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene que hacer. Y te voy a decir,
Muchos dicen que el modelo neoliberal ha castrado intelectualmente a las universidades. Puede ser cierto en alguna forma, pero siempre hay posibilidad de vencer eso. Estuve escuchándolo a Putin anteayer, no sé si lo has visto, donde ha dicho que el sistema de defensa del escudo de protección de Estados Unidos ha quedado obsoleto por el sistema láser y de otro tipo de cohetería que tienen los drones subterráneos, etcétera, etcétera. ¿Y qué me dices de los chinos? ¿Dónde están? Sí, puedes criticar de que son los que más contaminan, etcétera, etcétera. Pero vamos a Corea del Sur nomás, pues cuando el año 1954, después de la guerra, el PIB de Corea era la tercera parte de Bolivia, de Corea del Sur, y ahora ¿cuánto es el PIB? Entonces, hay pues también que tener sacrificio. Yo cuando estuve en Chile en el año 1965 vi que las mujeres trasladaban en canastas, desde que habían antes aquí para llevar el pan, canastas de mimbre, tierra para hacer las represas. Gente que arrastraba las vigas de hormigón por la carretera Seminero. Entonces, hay que sacrificarse. Yo, en las polémicas que tuve con la gente del MAS, y escribí mi libro Vivir bien y vivir mejor, señalaba que hay que privilegiar el subsidio o la inversión. El subsidio evidentemente es fundamental, pero durante un tiempo para los sectores más desprotegidos. Pero la inversión te permite pues hacer sostenible ese subsidio, porque cambia el subsidio por el subsidio no conduce a ninguna parte. Y también planteaba que había que privilegiar el sector productivo sobre el sector financiero, pero se ha hecho al revés. Aquí se ha privilegiado en los últimos 12 años al sector financiero. La banca ganó ni con Goldman, ni con Banzer, ni con nadie, ha ganado lo que ha ganado ahora. En cambio, el sector productivo siempre está ahí pataleando, ¿no es cierto? Ahora han conseguido participar en las licitaciones, al igual que las empresas internacionales. Entonces, hay una serie de prioridades que se deben establecer como estratégicas en el desarrollo del país. Y en la universidad, evidentemente, es la investigación. Pero no es una investigación cualquiera, sino una investigación innovativa. Tenemos que innovar en nuestro sector productivo, en la misma universidad, etc. Tú ves, por ejemplo, hacemos maestría en administración de empresas online, gestión neuronal y todas esas cuestiones, pero sin embargo los papeles, tú has dicho que soy coordinador del doctorado, sí es cierto, ya no sé, una rasma de papel no me dura nada, porque tengo que hacer 4 o 5 ejemplares de informes, etc. Presentar permanentemente los documentos a la escuela de posgrado para ver si estás habilitado o no, pero señor, ya está en el sistema. Entonces, eso también nos retrasa, ¿no es cierto? No hay una gestión ágil, y la universidad debería dar ejemplo en lo que se refiere a la gestión. Y además, un principio fundamental, no es la administración la que tiene primacía en las universidades, es la docencia y la investigación. Y el sistema administrativo tiene que adecuarse a esas necesidades. El mismo posgrado, aquí vemos, toda la administración se va en la noche. ¿Y cuál es el trabajo académico de los posgrados en economía? En la noche. Y hay que tener un encargado para poner los equipos, nada más. Y alguna consulta, alguna cosa. Yo estoy abogando también por eso. Entonces tiene que haber todo un cambio. Porque si otros países lo han podido hacer, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Ese es el desafío presente. Esa es toda la respuesta sobre la relación academia-sociedad. Doctor Soria, una preocupación. ¿Será que creemos en nosotros mismos? Un tema, el imperialismo no estará dentro de nosotros. Seguimos, digamos, manteniendo una visión oprimida de la vida y esperamos que algo suceda, pero sin tomar mayor protagonismo, más allá de algún líder de orden político que sí se lanza al éxito en este campo. Claro. La vanguardia intelectual, la universidad, ¿la tiene que rescatar? La tiene que rescatar, porque ¿quién va a ser la vanguardia? Los partidos políticos ahorita ni siquiera tienen perspectivas de mediano plazo, sino todo es coyuntural. La oposición, por ejemplo, aquí no ha propuesto un modelo alternativo. No hay un proyecto que pueda sustituir al modelo de cambio que tiene el MAS, ¿no es cierto? Entonces, y eso es por la pereza mental, no se quiere pensar. Pero tu pregunta va más allá todavía. Evidentemente, pareciera ser que este atavismo viene, y que me perdonen los indigenistas desde la época del imperio de los incas. No te olvides que el imperio incaico era una organización totalmente jerárquica y estructural, ¿no es cierto? Estaba el Inca con
después estaban los orejones, que era la nobleza, que era la que pensaba y decidía todo, y los jatunrunes, que eran la más de la población, que simplemente se ocupaban de cumplir lo que decían, hasta les reglamentaban su vestimenta, se lo pensaban por ellos. Bueno, y los yanacones, que eran minoría todavía, una especie de esclavos, bueno, ahí sí ellos no tenían absolutamente ninguna participación, no formaban parte de los recursos humanos del imperio. Entonces, ese hecho, mucha gente dice, ¿cómo es posible que un imperio con un ejército de 100.000 hombres haya caído tan fácilmente? Era después, es una larga historia, tomaron a Atahualpa y, bueno, y a todo el Estado Mayor, y los demás no podían pensar, no sé, y eso nos viene. Las sublevaciones indígenas también, con el perdón de los indígenas, no eran para rescatar la autonomía de la población, era para tener más privilegios de parte del rey de España. Túpac Amaru quería ser virrey del Perú, hay que tomar nomás en cuenta esas cuestiones. Y durante la República igual tomamos ideas prestadas, etcétera, etcétera. No avanzamos en la formación de una conciencia nacional, ¿no es cierto? De ahí, además, los intereses de la oligarquía minero-feudal de ese entonces eran velar por sus propios intereses. Les interesaba ni siquiera el territorio, de ahí que perdimos el litoral, el Acre, el Chaco, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hemos estado pensando o creyendo que alguien nos lo ha de pensar y nos va a decir qué hagamos, cuando nosotros debemos pensar y decir qué vamos a hacer. Yo no desconozco la significación del líder, exactamente, pero el líder no es sino la encarnación de ese pensamiento colectivo. El líder sin la encarnación de ese pensamiento colectivo pasa y se acaba. Es lo que está ocurriendo ahora con el Evo. Que ya no refleja, digamos, el sentir de la población, no lee bien la realidad nacional. Entonces, justamente, pues ahí está la labor de la universidad, enseñar a pensar a la gente por sí misma, señalar que tiene personalidad propia, que puede hacer por su cuenta, que puede avanzar, que puede derrotar inclusive a factores externos como el imperialismo, que no desconocemos, están ahí presentes. Pero también ahí la situación ha cambiado, como decía Chomsky en un programa que hizo con Correa hace 3 días, el imperialismo es la capacidad de hacer y de hacer en el mundo sin que nadie le pueda llamar la atención siquiera. Antes cambiaba gobiernos militarmente, ahora no. Ahora el imperialismo quiere hacer eso mediante el poder mediático. Pero hay que pelear también en el poder mediático, pues, ¿no es cierto?, como en otros programas, para orientar a la población. No recibir como una bendición, digamos, algunas influencias que no son propias de nosotros. Pero tampoco hay que cerrarse al exterior, porque si no, China, ¿dónde hubiera estado? No sé si te acuerdas de Deng Xiaoping, el gran reformador, cuando después de la muerte de Mao reunió a todo el Comité Central del Partido Comunista, 500 personas en el Gran Salón del Pueblo, lo cerró totalmente, en un calor de 40 grados a la sombra en agosto en Pekín, y cerró las ventanas y no dejaba abrir. Pasó media hora, la gente ya se desvestía, no sabía qué hacer. Al final de cuentas, ya cuando estaban la mayoría desmayados, se hizo abrir las ventanas para que entre aire. Y les dijo, ¿nos abrimos o no nos abrimos? Sí, nos abrimos. Es igualito, dijo, tenemos que abrirnos a Occidente para recibir tecnología, etc. Junto con eso van a entrar las plagas, la prostitución, la drogadicción, tráfico de armas, etcétera, etcétera. Pero vamos a poder sobrevivir. Este es Deng Xiaoping. Y ahora China parece que está entrando a otra fase, ya mayor estabilidad, porque Xi Jinping creo que quiere quedarse más de los 10 años, que es el límite que establece la Constitución china. Entonces, todo eso tenemos que aprender nosotros, ¿no es cierto? Y tenemos que creer también en nosotros mismos, pero creer de verdad. Es lo que tenemos que hacer. Para terminar el programa, lamentablemente el tiempo corre, ¿no? Sí, ya lo hemos dicho yo. Pero para terminar el programa, doctor Soria, sí. En términos de preocupación por la construcción de la nación, es decir, ese propósito superior, ¿a qué nos debemos nosotros? En la universidad, ¿ha cambiado algo? ¿Sabes que a la universidad yo no sé si le interesa algo la formación de la nación? ¿Sabes qué? Pero eso también es producto de la falta de actividad de la universidad. En el artículo 1, inciso 3 de la actual Constitución Política del Estado, se desconoce a la nación boliviana como la verdadera creadora de este Estado, con los defectos, deficiencias que ha tenido durante la República. Dice, está constituido por todos los bolivianos y bolivianas, los pueblos originarios campesinos, los interculturales y los afrobolivianos.
Pero ¿dónde están los bolivianos como tú y yo, que somos bolivianos? Yo tengo ascendencia quechua por parte materna y ascendencia española por parte... Pero nosotros hemos constituido esta nación mestiza, la que la hemos conformado, y no se la está reconociendo. El principal problema que tiene ahorita el gobierno es ese, que la clase media, reflejándose en lo que puede ser la nación boliviana, está descontenta porque no la toman en consideración como la deben hacer. Ese es el error fundamental. Y tampoco la universidad ha dicho nada. Yo he escrito un artículo en Perspectivas de la Universidad Católica y me han publicado en Revista Extranjera, justamente con una pregunta que decía: señores del MAS, ¿qué pasó con la nación boliviana? Pero le tuve que cambiar porque nadie quiso publicar así. Simplemente: señores, ¿qué pasó con la nación boliviana? Cuando quieras te puedo facilitar ese artículo. Muchísimas gracias, doctor Soria, por haber estado con nosotros en este programa. Bueno, con el doctor Soria se respira historia. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hoy conversamos con el doctor Alberto Samuel Soria Arce sobre la universidad, sobre la importancia de su rol en la sociedad y sobre su relevancia para el desarrollo de un país. Muy buenas noches.